la importancia de la planeación de la vida. ¿Cuál es el subtema que vamos a ver en esta ocasión? Son las capacidades del individuo para la planeación de la vida. ¿Qué significa esto? ¿Qué les dice el nombre de capacidades? Ahora hemos hablado mucho sobre las capacidades, las habilidades, las destrezas que tenemos todos para hacer un plan de vida, para llegar a una meta. Vamos a comenzar con la sesión número 3. La pregunta es, ¿qué quieres ser cuando crezcas? Todas las personas tenemos diferentes capacidades, habilidades y destrezas para realizar un plan de vida acorde con estas competencias. Ahora se les llama competencias. ¿Qué competencia es la que tienes más favorable para lograr una meta? ¿Qué es lo que quieres ser de grande? ¿Quieres ser bombero? ¿Quieres ser albañil? ¿Quieres ser policía? ¿Quieres ser médico? ¿Quieres ser arquitecto? ¿Qué es en mi persona? ¿Qué es lo que me va a ayudar a llegar a esta meta? Tenemos que ser muy claros y tener una conciencia muy explícita acerca de lo que yo soy capaz. ¿De qué soy capaz? ¿Qué habilidades yo tengo? Muchos de nosotros nos decimos, no, es que yo soy muy hábil para armar un rompecabezas. Y efectivamente, eres muy hábil para armar un rompecabezas. Y te das cuenta que eres muy hábil para esto, pero probablemente no seas muy hábil para jugar fútbol. Es decir, tu habilidad está en otras cosas. Con los artistas, ¿no? ¿Qué tipo de habilidades y competencias tienen para poder plasmar en un lienzo el color, para poder plasmar en un lienzo un sentimiento? ¿Qué habilidades tiene un músico para tocar? ¿Cuáles son sus habilidades? Probablemente tenga unos pulmones fabulosos, ¿no? Para poder tocar la flauta, para poder tocar el saxofón. ¿Qué habilidades tendrá un deportista? ¿Qué habilidades tendrá alguien que le guste la natación? Probablemente también una respiración muy fuerte, probablemente también unos pulmones muy grandes. Pero esto solamente nosotros somos conscientes de qué es lo que nosotros tenemos, para qué habilidad, qué competencia, y cuando nosotros nos sabemos competentes en algo, podemos tomar una decisión acerca de nuestra vida. Necesitamos saber qué es lo que me hace a mí ser una persona distinta, ser una persona diferente. Y esto significa tener una habilidad importante. Vamos a ver ahora qué es la motivación. ¿Qué me motiva a hacer algo? ¿Qué me motiva a estar aquí? ¿Qué es lo que me motiva a creer que mi meta es inalcanzable, pero que seguramente con todas las habilidades y las competencias y las destrezas que voy a tener, seguramente voy a llegar a esa meta? Muy bien. La motivación deriva del latín motus, que significa movido, o de motivo, que significa movimiento. La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener y dirigir la condición hacia un objetivo. Es decir, ¿qué es lo que me mueve para estar aquí? ¿Qué es lo que me mueve para ponerme una meta de leer 5 libros en esta semana? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Algo intrínseco? ¿Es algo que yo sé qué es lo que me mueve el aprender? ¿O es algo externo? ¿O es que yo vi que en una sesión de televisión vi que esta persona leía 5 libros y por lo tanto yo lo quiero hacer? La motivación también puede ser externa. O probablemente vi que mi vecino compró un coche, yo quiero tener un coche igual. ¿Qué me mueve a decir eso? Pues haber visto al vecino y que tiene un coche muy bonito, probablemente el color, y entonces yo me voy a poner una meta y me voy a poner una meta financiera y voy a decir, voy a ahorrar para poderme comprar un coche nuevo. Esa es una motivación. O veo que alguien habla muy bien, se dirige a las personas correctamente, y entonces yo digo, yo quiero aprender a expresarme así, pero es que lo vi, es algo externo. Eso es lo que me mueve. ¿Qué me puede mover por dentro?
¿Qué me puede mover? ¿Qué motivación hay interna? A veces no sabemos hábiles para algo, por ejemplo, ¿qué mueve a un artista a pintar? Un sentimiento, una emoción, probablemente algo que olió o algo que vio, y eso es lo que lo mueve. Es una motivación, un sentimiento, una emoción, lo que mueve al pintor para pintar un lienzo probablemente con muchos colores, o a lo mejor fue un sentimiento no tan alegre y pinta en colores grises o en colores tristes, pero es un sentimiento y una emoción lo que mueve al pintor. Al músico, hay obras que de verdad son extremadamente alegres, ¿no? ¿Qué es lo que lo motivó? ¿Qué fue lo que movió a hacer a este músico una partitura tan hermosa? ¿Qué fue lo que lo movió? ¿Fue algo que ya lo traía? ¿Fue algo que vio? Todo lo que significa movimiento y que hace que nosotros reaccionemos o accionemos, eso es motivación. Muy bien, vamos a ver el ciclo de la motivación. La motivación tiene un ciclo que vamos a ver durante esta sesión y que debemos de quedar muy claros, porque si nosotros sabemos qué nos motiva, podremos llevar a cabo nuestro plan. A veces nos ponemos un plan o un objetivo a largo plazo y a la mitad estamos, no, ya no voy a llegar, ya no voy a lograr. Si nosotros aprendemos el ciclo de la motivación y cómo somos nosotros al automotivarnos, vamos a poder motivarnos a la mitad del camino y probablemente podamos motivarnos a la tercera parte de nuestro camino para ya llegar a la meta. Entonces vamos a saber cómo podemos motivarnos, cuál es el ciclo de la motivación. Y para hablar en un primer punto, el ciclo de la motivación comienza con la homeostasis. ¿Qué significa? Es decir, en cierto momento el organismo permanece en estado de equilibrio. Cuando yo estoy en un estado de equilibrio, puedo observar a mi alrededor, puedo ir a algún concierto, puedo leer un libro, puedo tener una conversación o un debate con alguien que me ayude a crecer. Puedo estar en mi trabajo como una persona líder y optimista, puedo estar aprendiendo y puedo estar observando. Puedo observarme a mí y puedo observar a mi alrededor. Esto es un punto de equilibrio. Aquí comienza una motivación y probablemente en este punto es cuando yo me diga, ¿qué quiero ponerme de meta para el día de mañana, para dentro de un mes, para dentro de 6 meses? Es el mejor punto para tomar una decisión, estar en total equilibrio. En el ciclo de la motivación, el segundo punto es el estímulo, que es de lo que ya estábamos hablando ahorita. Cuando aparece este estímulo, se genera una necesidad. Se transmite básicamente por medio de los sentidos. Como yo les comentaba, si vemos que mi vecino llega con un coche nuevo, visualmente aparece un estímulo. Y yo digo, yo quiero un coche así. Entonces ejerce en mí una necesidad. O mi hermano se acaba de graduar. Y entonces hay un estímulo, veo la fiesta, veo la graduación y en mí se mueve esta necesidad, este estímulo para entonces decir, esto me gustaría. ¿Qué me movió? Un sentimiento. En cuestiones científicas hemos visto cómo el estímulo, por ejemplo, en los estudios de Skinner sobre el perro que cada vez que le tocan una campana saliva. Les voy a platicar más o menos de qué se trata este experimento y que probablemente alguno de nosotros ya sepamos. En Skinner se vio entre los animales, sobre todo en las ratas, cómo las ratas las ponían en una caja con un laberinto. Y la rata, cada vez que escuchaba una campana, lograba llegar de todo el laberinto a donde estaba la comida. Siempre hacía eso. ¿Cómo llegó a ser este estímulo tan importante hasta llegar a ser un aprendizaje? Bueno, al principio a la rata se le dejaba mucho tiempo sin comer. Y entonces lo que hacían es que la estimulaban. Cada vez que tocaban la campana, le daban a ella de comer. Y cada vez que tocaban la campana, le daban de comer. Y cada vez que tocaban la campana, le daban de comer. Después ya no le daban de comer,
para que cuando tocara la campana ella buscara la comida. Es un estímulo. El estímulo aquí se refiere al sonido de la campana. Ese es un estímulo. Nosotros podemos saber qué tipo de estímulos nos corresponden a diferentes edades, como a los niños pequeños que les ponen muchas cosas para estimular sus sentidos, ¿no? Algunos juguetes que aprietan y suenan, algunos juguetes que tienen que meter como rompecabezas y dicen, bueno, estimulación temprana. ¿Qué significa? Que todos los sentidos de los seres humanos empiezan a ser más sensibles. Ahora bien, como adultos, ¿qué es para nosotros un estímulo? Algunas veces en las familias un estímulo puede ser que voy a ser madre por primera vez. Este es un gran estímulo, tal vez para buscar un nuevo trabajo, tal vez para aprender acerca de los niños, tal vez para aprender acerca de la educación. ¿Qué otro estímulo importante vemos en la vida, ¿no? Cuando se gradúan nuestros hijos y entonces esto hace que yo tenga un estímulo para aprender una nueva carrera. ¿Qué me puede estimular si es a través de los sentidos? Por ejemplo, el olor a la comida. Este es un estímulo que cuando yo huelo a comida, generalmente siento hambre. ¿Cuál fue mi estímulo? El olor, ¿no? Pueden ser estímulos visuales, ¿no? Que uno ve alguna comedia, o alguna noticia y entonces genera en mí cierta carga emocional que puede ser buena o puede ser mala. Esto es el estímulo. Hay que saber qué nos estimula a nosotros, qué tipo de estímulo es el que más nos favorece para poder tomar una decisión. El punto número 3 es una necesidad que provoca un estado de tensión. ¿Qué significa esto? Cuando yo siento una necesidad económica, algo que me estimule, que yo necesite, por ejemplo, comprar un coche, se genera en mí cierta tensión, una necesidad que necesito cubrir. Puede ser una necesidad monetaria, puede ser una necesidad fisiológica. Más adelante en otras sesiones hablaremos sobre la pirámide de Maslow, que habla sobre este tipo de necesidades y cómo las podemos cubrir. Pero en el ciclo de la motivación, la necesidad genera una tensión, estrés. ¿Qué necesito cubrir en este momento? Esta es una necesidad, una motivación a corto plazo. En este momento necesito cubrir esta necesidad. O que puede ser la de la comida, ¿no? Necesito cubrir porque tengo hambre. Esa es una necesidad inmediata y genera en mi tensión. Entonces este punto es importante. ¿Qué necesidad tengo? Y visualizarla puede ser una necesidad intelectual, puede ser una necesidad fisiológica, una necesidad económica que puede mover en mí ciertas emociones para que todo mi ciclo de motivación empiece a generar tensión y yo busque una acción. Siempre la tensión genera una acción. Muy bien, vamos a hablar aquí sobre la tensión. ¿Qué produce mi tensión? Ya me generé una necesidad y tengo una tensión en mi cuerpo, tengo una tensión intelectual y esta produce un impulso que da lugar a un comportamiento o acción. Alguna acción, estrés, cansancio, que puede ser una acción positiva o una acción negativa. Y en el curso de la motivación debemos buscar que estas acciones siempre sean positivas, porque cuando generamos tensión y el impulso es negativo, generalmente nos deprimimos, nos estresamos, nos cansamos, no sabemos qué hacer. Pero cuando la tensión se genera del lado positivo, entonces buscamos cómo llegar a nuestra meta, generar algo positivo. Necesito cubrir esta necesidad, necesito cubrirla y mi impulso da a que en este momento genere más en mi trabajo. En este momento, mi necesidad, que ya me genera una tensión, ahora me impulsa a subir un peldaño más en el estatus de mi programación laboral, por ejemplo, ¿no? Esto es súper importante, que mi tensión genera una acción. Ahora, ¿cuál es mi comportamiento a este impulso, a esta acción?
Al activarse, se dirige a satisfacer dicha necesidad en forma generalmente de acción. Se hace algo o se deja de hacer algo. Es a lo que yo me refiero cuando es una acción negativa. O dejas de hacer, te fijas que ya es una necesidad, ya tienes una tensión, tienes un impulso y no haces absolutamente nada. Eso es un comportamiento negativo. Pero cuando hacemos algo para llegar a nuestra meta, para llegar a cubrir esa necesidad, eso es algo positivo. ¿Qué es lo que yo voy a hacer positivo para lograr que mi motivación se genere? Cuando lo hago, cuando mi comportamiento es el adecuado, mis acciones son las adecuadas, entonces esta necesidad queda satisfecha. Y nuevamente llegamos al punto de equilibrio, o sea, a la homeostasis. Y nuevamente generamos una necesidad. Este círculo es el círculo de la motivación, que debemos estar nosotros muy claros sobre qué es lo que me genera la motivación. Ahora, bien, ya estoy motivado, pero ¿para qué soy bueno? Ustedes se han preguntado, ¿para qué soy bueno? ¿Qué es lo que me gusta hacer? Esto se llama talento. ¿Qué es lo que en lo que yo siempre me desenvuelvo bien? El talento se puede considerar como un potencial. Lo es en el sentido de que una persona dispone de una serie de características o aptitudes que pueden llegar a desarrollarse en función de diversas variables que se pueden encontrar en su desempeño. Por ejemplo, a muchas personas nos gusta jugar fútbol, pero ¿tenemos el talento para hacerlo? Hay niños que desde chiquitos podemos decir, no, tú vas a ser futbolista, ¿no? O, por ejemplo, hay niños que desde chiquitos decimos, no, tienes el talento para ser un gran músico. Porque desde pequeños nos damos cuenta que tiene cierto comportamiento, ciertas habilidades, ciertas destrezas que no son repetidas en otras personas. Esto es un talento que se tiene muy especial. Hay muchas personas muy especiales, todas tenemos un talento en especial. Puede ser un talento físico, que también ya lo hablamos en otras sesiones, puede ser un talento intelectual. Hay personas que escriben muy hermoso, hay personas que hacen de un discurso una oratoria espléndida, hay personas que tienen un talento hermosísimo para pintar, por ejemplo, ¿no? Todas esas personas tienen un talento especial. Ahora, nosotros nos debemos de preguntar, ¿para qué soy bueno? ¿Cuál es mi talento? Puede ser que yo sea bueno para los idiomas, ¿no? O para la contabilidad. ¿Cuál es mi talento? ¿Cuál es en mi vocación? ¿Para qué soy bueno? Ahora bien, ¿qué es lo que me encanta hacer? Porque puedo tener el talento de ser el mejor futbolista, pero probablemente no me guste jugar fútbol, no sea mi pasión. ¿A qué se referimos cuando decimos la palabra pasión? La pasión es una emoción definida como un sentimiento muy fuerte hacia una persona, tema, idea u objeto. Cuando nosotros decimos, no quiero platicar contigo de ese tema porque eres muy apasionado, significa que a esta persona le encanta ese tema, le encanta hablar sobre eso. O cuando decimos, no, es que tú te apasionas cuando ves el fútbol, es una emoción que mueve a esta persona, que la apasiona por ese deporte, ¿no? O decimos, es que hay personas que son sumamente apasionadas, ¿no? Y que es cuando las personas están apasionadas por alguien, por su pareja, o están apasionadas por el deporte, o están apasionadas por alguna película que vieron, ¿no? Que dicen, no, es que me contó y la película ha de ser hermosa porque me la platicó apasionadamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi pasión? Y para saber cuál es mi pasión, no hay más que preguntarse, ¿qué me encanta hacer? ¿Qué es algo que me gusta hacer? Por ejemplo, muchas mujeres dicen, es que a mí me encanta hacer pasteles. Esa es una pasión, me encanta. ¿Qué me encanta hacer? Me encanta tejer, ¿no? O me encanta jugar dominó, o me encanta leer, o me encanta escribir, o me encanta leer poesía. Esa es la pasión que nos mueve a todos. ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué me gusta hacer en realidad?
Muy bien. ¿Qué necesita el mundo tanto como para pagarme por hacerlo? Fíjense muy bien, es una pregunta sumamente importante y muy interesante. Ya vimos que nosotros tenemos un talento y una pasión por algo, pero ¿cuál es la necesidad en realidad? ¿Qué necesita mi sociedad? Porque la necesidad, y aquí hablamos en un sentido amplio, como dice la diapositiva, ¿no? Es una necesidad, es aquello que resulta indispensable para vivir en un estado de salud pleno. Esa es una necesidad. Pero aquí hablamos de un sentido amplio. ¿Qué necesitan? O sea, ¿qué necesita el mundo? ¿Qué necesita mi comunidad tanto como para pagarme? Porque no dicen que el hombre que hace las cosas que quiere es el hombre más feliz. Y efectivamente lo vemos también en nuestros trabajos, ¿no? A las personas que les gusta su trabajo se les ven como a unas personas con talento, con pasión, con una necesidad impetuosa de hacer lo que les gusta y les pagan por hacer eso. Es una necesidad. Qué bonito sería que todos, al tomar nuestra decisión sobre nuestro plan de vida, digamos, esto es lo que me gusta, esto es lo que necesito, para esto soy bueno, y entonces, y además, me van a pagar por hacerlo. Y aquí debemos de reflexionar también en una pregunta muy importante y que ahora se da en la actualidad, ¿no? O sea, no solamente guiarnos por nuestra pasión y por nuestro talento, también debemos de aprender que tenemos necesidades que cubrir. Y es un equilibrio, no solamente llevarnos por el impulso, por el talento, por la pasión, es un equilibrio, formar del talento, la pasión y la necesidad algo equilibrado para poder llegar a nuestra meta con éxito, con mucho éxito. ¿Qué sientes que deberías hacer? La conciencia. Aquí en esto vamos a hablar sobre valores, ¿no? La conciencia se define en general como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno, y también se refiere a la moral. Que hay cosas que yo haría, sí haría cosas buenas, haría cosas malas, tengo talento y pasión y aparte una moral con unos principios definidos, no con esta necesidad y este impulso y este talento, no voy a agredir a alguien. Eso es ser consciente de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros tenemos que hacer para que nuestra sociedad corra junto con nosotros al éxito. Ser consciente que mi pasión no altera a los demás. Ser consciente que mi talento puede ayudar a los demás. Sí sería yo capaz de arriesgarme por algún animal que está ahorita en etapa de extinción. Sí sería yo capaz de hacerlo. Mi conciencia me dicta que debería de hacerlo. Sí soy consciente de que si yo tiro basura en la calle se van a tapar las coladeras y vamos a tener inundaciones. ¿Qué me dicta mi conciencia al hacer todo tipo de decisiones? O sea, es un equilibrio, tenemos que estar en equilibrio para que todos, la consecuencia de nuestra toma de decisiones, albergada en nuestra motivación y en nuestro talento y en nuestra pasión, sea benéfica, sea positiva, no solamente para mí, para los que me rodean, para mi comunidad, para ser un líder positivo finalmente. Entonces la conciencia también es de mucha importancia, mucha importancia. Hay que ser conscientes que cuando uno mueve su mundo, mueve el mundo de los demás. Y en el mundo estamos los seres, estamos los compañeros, estamos la familia, está la naturaleza, están los animales. Entonces hay que tener un equilibrio constante entre lo que me motiva, mi talento, para qué soy bueno, cuál es mi pasión. Es un equilibrio. Y esto nos va a llevar a tomar una decisión en nuestro plan de carrera positivo. Si yo me doy cuenta que soy bueno para algo, mi conciencia me dice que puedo hacerlo bien, me siento bien, cubro una necesidad, seguramente ese plan de vida o esa carrera va a ser un éxito.
Y para esto es esta asignatura, para intentar conocernos a nosotros mismos, para poder tomar una decisión sobre mi vida y sobre lo que me rodea, interactuar con los que me rodean. Entonces la conciencia es muy importante, ser conscientes. Y no hablamos solamente de moral, una moral que sea rígida, sino hablamos de una moral consciente, de una moral positiva, de una moral que nos ayude finalmente a ser felices, para hacer felices a todos los que nos rodean. Muy bien, esto es el término de la sesión número 3.